¿Le puedo hacer una consulta antes de iniciar la clase? Sí, El tema presencialidad, ¿cómo van sí. a pasar lista? ¿Es indispensable? Em, ¿O van a mirar los registros de quién se conectó? Em, no te sé responder con exactitud. Entiendo de que sí queremos tener un registro, ¿sí? Esto también viene con un lineamiento del departamento general. Un registro de presencialidad, se va en general, se mide las personas que se conectaron, ¿sí? Se hace un seguimiento de eso, estadístico general, eso que creo que es algo que se pide. Y en general nos importa, ¿sí? Obviamente que si estamos haciendo una clase sincrónica, les recomendamos que se conecten, ¿sí? Y queremos que se conecten porque si van a mirar solamente las clases, ¿sí? Grabadas, pierden información, pierden el sincronismo con el docente y también es, en cierta forma, un esfuerzo que estamos haciendo tanto Mara y yo como para estar acá y responderles las dudas sin consultas. Entonces ese es el consejo y la recomendación, pero más que nada para ustedes, ¿sí? Porque si no pierden esa posibilidad de hacer las dudas y las consultas. Ahora, puntualmente, la rigidez respecto al tema de la asistencia, que es lo que estás preguntando, más allá de la recomendación y de lo que consideramos, le puedes preguntar la siguiente clase a Mara, que va a definir ella, entiendo, cómo se va a tratar con esta nueva modalidad, el tema de la Bien, asistencia. ¿Sí? perfecto. Y entiendo las clases también van a ir quedando grabadas, por ahí más que nada, para algún caso en particular donde no se pueda asistir. Eso sin dudas. Lo que queremos es que sea, lo que sí te digo, que yo creo que Mara le va a decir lo mismo, que sea más la excepción y no la regla, ¿no? Porque, como te decía, las clases van a estar grabadas, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver, pero si vos tenías una duda puntual y no la planteaste, te privaste, ¿no? De esa interacción donde surgen cosas nuevas y solamente viste algo que es lo que preguntaron tus compañeros y lo que explicó el profesor, ¿no? Entonces la idea es que entre todos le saquemos esfuerzo. Cuando estamos todos en el aula, todos estamos prestando atención, pero acá, bueno, la semipresencialidad o la virtualidad tiene eso de que quizás estamos todos conectados, pero no sabemos, ¿no? qué está pasando del otro lado. En nuestras recomendaciones, que se conecten, que saquen provecho de las clases. Después, respecto a la rigidez de qué se hacen con los números, ¿no? De asistencia, eso le pueden preguntar a Mara, ¿sí? Dale, gracias. Bien, voy a parar la transcripción. Ahí está. Voy a compartir pantalla. Díganme ahí si pueden ver. Sí, sí, se ve. Bien, porque empezó por el final. Ahí está. Bueno, están viendo entonces autómatas y lenguajes formales. Como les dije, lenguajes formales es, la, es el nombre anterior de la materia. Los que están en el nuevo se llama autómatas y gramáticas. Bien, Profe, sí, perdón, ¿la diapositiva va a estar disponible después? seguramente, obviamente. Sí, sí, sí. Es más, te digo, si no estoy mal, ya está disponible. Si quieren chequear el mail, si a uno le gusta mirarlo en paralelo. Ah, Eh, buenísimo, porque yo suelo tomar notas ahí, así que me va a servir. entiendo que la primera y la segunda unidad, que era lo que les decía hace un rato, ya debería estar disponible. Hace un rato me escribió Mara que ya las había disponibilizado. Si no llega a estar disponible, apenas termina la clase, la disponibilizamos. Yo me Sí, sí, encargo de ahí está, ahí disponibilizar. la vi. Bien. Entonces, si tengo que hablar de lenguajes, todos estos conceptos les van a resultar familiares, ¿no? Porque hablamos un lenguaje, ¿no? Un lenguaje, en este caso que es el lenguaje español, y hay muchos conceptos que están relacionados con, con, con el día a día, ¿no? Con la lingüística, ¿no? Pero aplicada, ¿sí? Particularmente a la ciencia de la computación. ¿Qué necesitamos definir? Un alfabeto. El alfabeto lo definimos a través de la letra griega sigma, ¿sí? Y llamamos alfabeto a un conjunto finito de símbolos, ¿sí? Siempre vamos a definir un lenguaje sobre un alfabeto,
¿sí? Dado un alfabeto. Entonces, lo primero que definimos es el alfabeto. Por ejemplo, alfabeto de dígitos decimales, alfabeto de dígitos binarios, alfabeto de caracteres. Podríamos tener un alfabeto que coincida con nuestro alfabeto, ¿sí? Propiamente dicho, el alfabeto que usamos en el idioma español. Entonces, siempre defino eso a través de sigma, ¿sí? Y lo vamos a ver desde el comienzo de la clase, de esta clase, hasta el final de la materia. Vamos a ver el concepto de alfabeto a lo largo de toda la cursada. Es un conjunto de símbolos, ¿sí? Vamos a hablar ahora conceptos escalonados, ¿no? Uno se basa en el anterior. Una cadena es una W, en general, ya las cadenas usamos la letra W para nomenclarlas. Es una sucesión finita de símbolos sobre un alfabeto lambda, ¿sí? Es decir, fíjense ahí que tenemos W, tenemos S1, S2, Sn, son n símbolos y todos esos símbolos pertenecen a lambda. Es una combinación de símbolos pertenecientes a un alfabeto. Vamos a llamar, también otro concepto que vamos a usar a lo largo de toda la cátedra, de toda la cursada, y que es una letra que vamos a usar mucho y que no siempre tiene el mismo significado, ¿sí? La vamos a usar mucho en autómatas, es lambda. Lambda representa principalmente, aunque no solo a lo largo de esta cursada, la cadena vacía, ¿sí? Es decir, una cadena que no tiene símbolos, una cadena de longitud 0, ¿sí? La vamos a usar mucho a lambda, así que recuérdenla. Acá tenemos ejemplos de cadenas A1, A2, A3, A4 sobre sigma, ¿sí? Imaginemos un alfabeto que es A y B, ¿sí? Esas son solamente los únicos símbolos correspondientes a este alfabeto. Bueno, acá tienen 4 hileras, ¿sí? 4 cadenas. Usamos las palabras cadenas y hileras intercambiablemente, ¿sí? Posibles. AB, AB, BB, BB, ABB, A. O lambda, ¿sí? En este alfabeto particular, lambda es un valor válido, ¿sí? Es un valor válido, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Todos los conceptos de esta primera presentación. Alfabeto, cadena, lambda. Vamos a la siguiente. Operaciones sobre cadenas, ¿sí? Tenemos la cadena W1 sobre un alfabeto, ¿sí? Que es sigma 1, y la cadena W2 sobre un alfabeto, que es sigma 2. Fíjense de que W1 tiene una serie de símbolos que pertenecen a sigma y W2 tiene una serie de símbolos que pertenecen a sigma 2. Longitud, la operación longitud. Es la longitud que está expresado, siempre tenemos una forma formal de expresarlo, pero ustedes saben que la longitud de la cadena, obviamente, va a ser la cantidad de símbolos que tenga esa cadena, ¿no? Podemos decir que X, en este caso, que es 0110, ¿sí? Del alfabeto sigma 01, la longitud es 4, y por definición la longitud de sigma es 0. Reversa, ¿cuál es la operación reversa? Bueno, entiendo de que estos conceptos les van a resultar triviales, ya los habrán visto en alguna otra etapa de la carrera, ¿sí? A1, A2, A-N, A-N, A2, A1, es decir, invierto el orden. Lo que estaba al final ahora está al comienzo y viceversa. Ya tenemos un ejemplo, 1, 1, 0 pasa a ser 0, 1, 1. Estamos viendo operaciones que se realizan sobre cadenas de un alfabeto dado. Obviamente vamos de lo trivial a, vamos a ir avanzando, a complejizando esto. La tercera operación muy usada es la concatenación. ¿Sí? La concatenación sobre el alfabeto, ¿sí? Fíjense ahí que tenemos dos cadenas, la cadena W1 y la cadena W2. La concatenación se expresa a través de un punto, ¿sí? Como la multiplicación, así, como un punto. Y podemos decir que la concatenación de W1 y W2, donde W1 es A1, A2 hasta N, ¿sí? Y W2 es B1, B2 hasta Bn, sería de A1 a N y inmediatamente después de B1 a Bm, ¿sí? El ejemplo es más ilustrativo aún porque tenemos 0, 1, 1, 0, X, Y es 1, 1, 0, XY sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Y X sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0.
ya habrán visto el concepto de concatenación en programación. Acá tienen, ¿no?, una base más teórica, ¿sí?, de dónde viene, ¿sí? Y podemos decir por definición que lambda en este caso actúa como neutro en la operación de la concatenación. ¿Por qué? Porque lambda x es igual a x, en este caso, como bien pueden ver. Pregunta, profe. Potencia. Sí. ¿Las concatenaciones siempre se aplican sobre cadenas que están definidas en un mismo alfabeto? ¿O puedo hacer eh, concatenación de dos cadenas que son de distintos alfabetos? Vamos a verlo más adelante. Puedes operar. En general, las concatenaciones se hacen sobre cadenas del mismo alfabeto, ¿sí? Esa sería la respuesta. Pero vamos a ver cómo se empiezan a mezclar los alfabetos, ¿sí?, a través del concepto de lenguajes, que es lo que se viene ahora, pero todavía no llegamos. Pero puedo operar entre distintos lenguajes y dos lenguajes no tienen por qué tener el mismo alfabeto. Creo que Ok. eso es lo que se viene ahora, está relacionado con lo que preguntas. Bien. Potencia, ¿sí? Fíjense, acá el concepto ahí quedó mezclado. Vamos directamente al ejemplo, ¿no? También es un concepto que ustedes ya vieron en matemática, ¿sí? La potencia, 0, 1, 1, 0. A la 1 equivale a lo mismo, ¿sí? A la 2 equivale a 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿sí? A la quinta, bueno, ahí lo ven, 5 veces la repetición de esa cadena. Ahora, cuando i es 0, obviamente, el resultado es igual a la cadena vacía, ¿sí? Porque no hay repeticiones de esa cadena. Y acá vienen dos conceptos que también van a ser transversales a toda la materia: la cláusula reflexiva y la cláusula positiva, ¿sí? La cláusula reflexiva es W asterisco, ¿sí? Y la cláusula positiva es W más, ¿sí? Los que ¿A alguno les suena esto a algo que hayan visto en la carrera? Parece expresiones regulares. Parece expresiones regulares, ahí dice. Seba, en efecto, la clase siguiente es una clase acerca de expresiones regulares, que son lenguajes tipo 3, ¿sí? Que son reconocidos, vamos a ver todos estos conceptos, por un autómata finito. Pero toda la teoría de expresiones regulares, ¿sí?, de las famosas regs que hoy en día se usan mucho, viene de acá, de dos conceptos que son la cláusula reflexiva y la cláusula positiva. Y si ustedes ya conocen las expresiones regulares, saben que el asterisco, la estrella, ¿qué significa? Cero o más coincidencias. Cero o más ocurrencias, ¿sí? Y el más significa uno o más ocurrencias. Bueno, esto mismo es lo que ven acá. Fíjense. Pero ¿cómo está expresado acá? Está expresado formalmente. Fíjense, dice que la cláusula reflexiva es W a la 0 y W a la 1 y W a la 2 y W a la 3. ¿Y qué dijimos que era W a la 1 y W a la 2? Eso es una... A ver si alguien... ¿Qué es esto? Lo que vamos a ver recién. Potencia. Una potencia. Y la potencia consiste en repetir n veces, ¿sí?, lo que se está dando, porque acá estamos bien a bajo nivel, ¿sí? Es eso, si hay 3 unos, van a haber 3 veces 9 unos. Y a la 0 es igual a lambda. Y lambda, ¿qué significa? La hilera vacía, que podría llamarse como la no ocurrencia, ¿sí? También. La cláusula reflexiva contiene a lambda, la cláusula positiva no contiene a lambda. Esa es la diferencia entre una y otra. 0 o más ocurrencias, 1 o más ocurrencias. Acá tienen ejemplos entre la cláusula reflexiva y la cláusula positiva, nomenclados con el asterisco y el más respectivamente. Y aparte, lo que vemos acá es que ambos conjuntos cláusula son infinitos. Hasta ahí estamos. Acá viene el concepto claramente más importante, que agrupa todos los anteriores, que es un lenguaje.
El lenguaje siempre se define sobre un alfabeto, sigma. Y es un conjunto de cadenas sobre un alfabeto, ¿sí? Un conjunto de cadenas que obviamente restringe ese alfabeto, ¿no? Porque le va a dar una cierta cantidad de condiciones que se tienen que cumplir para que esos símbolos que pertenecen a ese alfabeto pertenezcan al lenguaje. Un lenguaje puede ser finito o infinito, ¿sí? Y se puede definir por comprensión o extensión. Y entiendo de que ustedes ya conocen estos conceptos, también lo habrán visto en matemática. También saben de que si es infinito, por extensión no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden definir todos los elementos. Podrían poner los 3 puntos suspensivos ahí al final del conjunto, pero es algo inexacto, ¿no? Entonces, en caso que sea infinito, lo más coherente sería definirlo por comprensión. Ejemplos. Lenguaje sobre sigma. Lenguaje finito vacío, ¿sí? Fíjense ahí, muy importante, si es vacío, no es lo mismo que lambda. Lambda es la cadena vacía, pero no es el lenguaje vacío, ¿sí? Vacío, como está expresado acá, ¿sí? Como ese cero partido, significa que no hay elementos, ¿sí? Que el conjunto está vacío. Ahora, fíjate en el de abajo, ¿sí? Ese es un lenguaje finito que contiene solo la cadena vacía, ¿sí? Y ese lenguaje tiene un elemento. El lenguaje vacío tiene 0 elementos. En este lenguaje L2 hay un elemento que es lambda. ¿Ok? No es lo mismo. Bueno, después tenemos el lenguaje 3, que es 0 y 1. Está definido por extensión a nuestra izquierda y por compresión a la derecha, usando el lenguaje coloquial, ¿no? Solo las cadenas de longitud 1. Después tenés el lenguaje infinito que consiste en cadenas con cualquier cantidad de símbolos, 0. Y acá tenemos ya un lenguaje un poquito más sofisticado, ¿no? Que es 0, 1 con n mayor o igual a 1. Y ese lenguaje, fíjate que tiene igual cantidad de ceros que de unos, ¿sí? Pero, ¿tiene lambda o no tiene lambda? 3, 5. Sí. No porque n mayor a 1. Ah, No no, sí, porque n es n mayor mayor a a 1, 1. no lo veas. ¿Ok? Si n fuera mayor o igual a 0, lambda existiría, pero este lenguaje no contiene lambda. Y fíjense, la aclaración al final dice, y unos en ese orden, porque no puede aparecer, podrían aparecer solamente, no pueden aparecer unos y ceros intercalados. Tampoco pueden aparecer unos primeros y después ceros, ¿sí? Este lenguaje respeta el orden. Primero vienen los ceros, después vienen los unos. Entonces siempre es bueno entender qué representa nuestro lenguaje. Bien, Te hago hasta ahí una estamos. consulta. Sí, Vos dijiste que lambda tiene un elemento, ¿no? Y no. el conjunto de... L2 contiene un elemento y es lambda. Eso, perdón. L2 tiene un... y es lambda. ¿Y el valor del elemento cuál es? ¿Cero? ¿El valor del elemento? ¿Qué Sí. sería el valor del elemento? O sea, ¿qué valor tiene el elemento? O sea, si tú... Lambda, Lambda. Ok. claro. La longitud es 0, porque lambda es la cadena vacía. Lambda no tiene valor. Lambda no Sería tiene la valor. ausencia de valor, no tiene Null. símbolos. Claro. Ok. Si querés pensarlo de ese modo, el nulo, lo que yo decía que es diferente del lenguaje vacío, que no tiene elementos. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y ahí por qué se pone que es igual a omega? Eso que es como otra manera de representar un lenguaje que solo Sí, tiene lambda. sería el lenguaje que solamente contiene lambda. Ok, Eso sería omega. perfecto. Bien. Conjunto universo de los lenguajes. Otro concepto. Lambda estrella. El conjunto de todas las posibles cadenas sobre un alfabeto, sigma, se describe como lambda estrella, perdón, sigma estrella, también llamado cláusula de Kleene, ¿sí? La estrellita esa se llama estrella de Kleene, ¿sí? O se llama cláusula de Kleene, si lo buscan, ¿sí? Nosotros le decimos la estrella, bueno, esa es la estrella de Kleene.
donde lambda I es el conjunto de todas las cadenas de longitud I sobre sigma. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Sí? Miren, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Cuando yo digo sigma es A o B, ¿sí? Bueno, sigma estrella serían todas las combinaciones posibles, ¿sí? De A y de B, y en cualquier orden, ¿sí? Incluyendo a lambda, porque es una cláusula de Kleene, porque es una estrella, ¿sí? Entonces, ese alfabeto es el alfabeto que tiene todas las combinaciones posibles de los símbolos de sigma, ¿sí? Fíjate acá, el lenguaje era AB, ¿sí? Y que sigma 2 y sigma 3 es AA, AAB, ABA, ABB, etcétera. Que es, fíjate que en realidad es sigma 0, ¿sí? Con sigma 1, con sigma 2, con sigma 3, la unión de todo eso, ¿sí? Es todas las combinaciones posibles. ¿Se entiende? Sigma va a ser un alfabeto dado, ¿sí? Tengo en este caso AB. Bueno, sigma estrella va a ser todas las combinaciones posibles. O podés pensarlo como la unión de las potencias de sigma, que va desde 0 a infinito. Una consulta. Sí. Si en la cadena esa que tenemos nada más A y B, estuviese también la cadena vacía que sería lambda, Sí. ¿formaría parte de las combinaciones? Por ejemplo, ¿tendría A, B, lambda o no formaría parte? La respuesta sería sí, pero ya vimos en la concatenación que ¿qué te da la concatenación con lambda? Ah, ok. De la misma cadena, digamos. Es Desaparece lambda. null. Claro. Claro. Es neutro. El concepto de neutro lo vieron, ¿sí? En matemática discreta, si no estoy mal. Ahora han visto el concepto de neutro. Bueno, en la concatenación, lambda no suma nada, ¿sí? Porque no infiere. Cuando vos operás con lambda y otra cadena, te da esa misma cadena. Entonces, podría estar lambda ahí, pero no sumaría nada, ¿sí? Ok. En síntesis sería todas las combinaciones posibles de AB y lambda. Bien. En Bueno, este caso, el sigma estrella sería sigma 3, ¿no? no. Sería sigma 0, unión sigma 1, unión sigma 2, unión sigma 3, unión sigma, punto suspensivo, n. Son todas las combinaciones posibles. Ajá, pero en el ejemplo planteado tenés dos elementos, A y B, ¿Sí? ¿no? Y en el ejemplo planteado, sigma 3 no es igual a sigma estrella. No, sigma 3 es sigma 3. Fíjate, Ah, ok, perdón, sí, ya es entendí. este. Pero tenés Sí, sigma 2, sigma 1, sigma 0 y sigue hasta infinito. Es la unión de todas las potencias de sigma. O sea, claro. toda cadena que vos puedas formar, que son infinitas, con A y B en cualquier orden y además lambda, eso es sigma estrella. Acuérdense de No eso, hace todas las overflow. combinaciones posibles. ¿Cómo? No hace overflow. ¿Por qué decís que es infinito? Es un lenguaje infinito. Es un lenguaje infinito. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Acuérdate que los lenguajes pueden ser infinitos. Buenísimo. Un lenguaje L sobre un alfabeto sigma, estoy con lambda, es un subconjunto de sigma estrella, es decir, un conjunto de cadenas sobre sigma. Obviamente, todo lenguaje que está definido en sigma es un subconjunto de sigma estrella. Porque si sigma estrella contienen todas las combinaciones posibles de sigma, y ese lenguaje está definido dentro de sigma, es decir, es un subconjunto, es una combinación de los símbolos de sigma, obviamente va a ser un subconjunto de sigma estrella. Profe, ¿se O, podría decir sí, que sigma estrella serían todos los lenguajes del alfabeto? sería todos los lenguajes del alfabeto. Un Eh, conjunto con todo. Sería como el conjunto universal, si querés pensarlo de alguna manera. Ok. ¿Sí?
te podría decir que todos los lenguajes van a estar, que estén definidos en sigma estrella, van a ser subconjuntos de sigma estrella, ¿sí? Ahora, esa sería la forma apropiada o correcta de decirlo, ¿sí? O puedes tener un lenguaje que sea todas las combinaciones posibles de A y B, ¿no? Y ese lenguaje sería igual sigma estrella. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las operaciones con lenguajes. Estamos yendo de menor a mayor. Las operaciones por lenguaje tenés la unión, la intersección y la diferencia. Acá no les voy a decir nada que ya no sepan de teoría de conjuntos, ¿sí? ¿Qué es la intersección? Y bueno, si tengo L1 unión L2, ¿sí? Si una cadena que pertenece a sigma estrella, fíjate que empezamos a usar acá sigma estrella, ¿sí? Porque dijimos de que de seguro esa cadena pertenece a sigma estrella. Y lo usamos para la declaración formal de nuestros lenguajes. Siempre decimos W que pertenece a sigma estrella tal que W, y ahí lo definimos. Es como en matemática, en análisis matemático, cuando ustedes decían que X pertenecía a los reales tal que X, y después decían una función que era más restrictiva que los reales, ¿no? Bueno, acá estamos diciendo lo mismo. W pertenece a sigma estrella tal que W pertenece, bueno, y ahí voy a decir una definición que es más restrictiva. W pertenece a L1 o W pertenece a L2. Esa sería la unión. La intersección tendría que pertenecer a ambas. La diferencia, ¿sí? Sería, si estoy haciendo la diferencia entre L1 y L2, W tiene que pertenecer a L1 y no pertenecer a L2. ¿Ok? Complemento. Y bueno, si yo quiero hacer el complemento de un lenguaje, ¿sí? Sería sigma estrella menos ese lenguaje. ¿Sí? Todo lo que está en el universo y que no está en L1. Concatenación. Bueno, acá se pone un poquito más interesante la cosa, ¿no? Porque si yo tengo la L1 y L2, ¿sí? Que son, fíjense que tengo dos cadenas que pertenecen a W1 y W2 que pertenecen a sigma estrella, tal que W pertenece a L1 y W2 pertenece a L2, ¿sí? Yo puedo decir lo siguiente, que L1 a la 1, perdón, me salté, estoy yendo a la potencia ya. La concatenación sería, obviamente, todo, si W pertenece a L1 y W2 pertenece a L2, la cadena que pertenezca a L1, concatenación L2, llamémoslo L3, sería todas las combinaciones posibles, ¿no? En el que W1, que pertenece a L1, se concatena con W2, que pertenece a L2. Supongamos, ¿no? Un lenguaje que es AA, ¿sí? BB. Y otro lenguaje que es CCDD, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia cuál sería la concatenación L1 L2? Bueno, AA, CC, AA, DD, ¿sí? BB, CC, BB, DD. Y no en el otro orden. No en el otro orden porque es la concatenación es, digamos, el que está a izquierda queda en la izquierda, el que está a derecha queda en la derecha. ¿Sí? Si quisiera hacer la combinación inversa, tendría que hacer L2, L1. ¿Sí? Bueno, la potencia del lenguaje es hacer esto mismo, ¿sí? Pero n veces. ¿Sí? En este caso, y con el mismo lenguaje, ¿no? Fíjate, L1 a la 0 es igual a lambda, que dijimos, en este caso, que era el lenguaje que contiene solo un elemento, y es lambda. Después tenemos L1 a la 1 es L1, ¿sí? Ahora, L1 a la 2 es L1 concatenación con L1, que por lo que vimos afuera sería concatenar cada cadena de L1 con cada cadena de L1, ¿sí? Y después, bueno, LK, ¿sí? L1 de K sería hacerlo n veces a esto mismo. ¿Ok? Cláusula reflexiva del lenguaje L1, que sería hacer la unión, ¿sí? La unión desde 0
a infinito, ¿sí? De las potencias, ¿sí? De L1. Y va a incluir lambda. Lo que no va a incluir lambda es L1 más. Es la cláusula positiva. Todos estos conceptos es uno anidado al otro, ¿sí? Hay una guía que después vamos a subir que está justamente para que repasen estos conceptos. No son conceptos difíciles, son conceptos que ya vieron en teoría de conjuntos, pero bueno, que se hacen uso acá en la teoría de lenguajes. Vamos a hablar un poquito, ahí vimos toda la teoría básica y las operaciones básicas de lenguajes. Ahora vamos a hablar un poquito de un lingüista y filósofo muy conocido, que se llama Noam Chomsky, que quizás incluso también vieron aportes de él cuando hicieron el curso de ingreso, no sé, si se acuerdan, habrán leído algún que otro artículo de él, quizás ya los cambiaron, al menos yo cuando lo hice. Había artículos de Noam Chomsky porque es una persona bastante, colaboró con muchos campos, y en nuestro caso, en nuestro campo de estudio, se encargó de clasificar los lenguajes en 4 tipos. Los tipo 3 o regulares, que lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver todos los tipos de lenguajes de Chomsky, pero los tipo 3 lo vamos a ver pronto. Son los más sencillos, pueden representarse por expresiones regulares, gramáticas regulares. Ustedes seguro ya conocían las expresiones regulares, pero probablemente no sabían que generaban lenguajes, que eran lenguajes tipo 3. Bueno, ahora saben algo nuevo. Tienen definición propia, ¿sí? Se utilizan para definir estructuras léxicas de los lenguajes de programación. Si ya cursaron compiladores, saben, ¿no?, que las expresiones regulares las habrán usado para construir el analizador léxico. Y se usan para muchas otras cosas más, las expresiones regulares, ¿sí? Para hacer validaciones de patrones, ¿sí? Y las cadenas de estos lenguajes, cada lenguaje está asociado a un autómata. Un autómata. El lenguaje, ¿sí?, genera hileras, ¿sí? Y el autómata las reconoce. El autómata va a ser la herramienta que utilizaremos para decir si da una cadena y la definición del lenguaje, esa cadena pertenece a ese lenguaje. El autómata te da una respuesta. Vos le das una cadena, el autómata se construye en función de la definición del lenguaje. Vos le das esa cadena y te dice acepto o rechazo. Si te acepta es porque esa cadena pertenece a ese lenguaje. Si no la acepta es porque no pertenece, ¿sí? Siempre y cuando el autómata está bien hecho. Un autómata mal hecho, que ustedes se tienen que cerciorar de no cometer esos tipos de errores, puede estar mal hecho por 2 causas. La opción 1, que acepta una hilera que no pertenece al lenguaje. La opción 2, que no acepta una hilera que pertenece al lenguaje. Es decir, puede ser un lenguaje un autómata que abarca, ¿sí?, que es muy abarcativo o que es muy poco abarcativo, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el lenguaje tipo 3, los lenguajes regulares, las expresiones regulares, y vamos a ver los autómatas finitos, ¿sí?, que reconocen esos lenguajes. Tipo 2, o libre de contexto, que insisto acá, los que cursaron compiladores también ya lo vieron. Son lenguajes que no tienen una definición propia, que pueden representarse por gramáticas libres de contexto, que son la principal forma de escribir la sintaxis de la mayoría de los lenguajes de programación, sentencias, declaraciones, expresiones, funciones, ¿sí? Y se reconocen con un autómata de pila. Clase 3, clase 4, vamos a ver gramáticas y vamos a ver autómatas de pila. Obviamente, los de tipo 3 se quedan cortos para ciertas cosas y los de tipo 2 vienen a suplirlos, ¿sí? Y el autómata de pila es más poderoso que el autómata finito. Después tenemos el tipo 1, dependiente del contexto. Tienen el autómata linealmente acotado, que no lo vamos a ver en la cursada porque es muy parecido a lo que viene en el lenguaje tipo 0, que es la máquina de Turing. No tienen definición propia tampoco, se escriben por gramáticas homónimas, abarcan a todos los lenguajes formales, ¿sí? Quiero que vean esta famosa clasificación de Chomsky, ¿sí? Este diagrama de Venn, que lo vamos a repetir cada clase. Los tipo 3 son regulares, los de tipo 2 abarcan a los tipo 3.
¿sí? Los de tipo 1 abarcan a los de tipo 2 y los de tipo 3, y los de tipo 0, que se llaman los no restringidos, ¿sí? Abarcan a todos, ¿sí? Es decir, que un lenguaje tipo 3 es de tipo 0, es de tipo 2 y de tipo 1, ¿sí? Pero, obviamente, un lenguaje que está acá no es regular, y un lenguaje que está acá no es regular, ¿sí? Bien. Entonces, con esta diapositiva concluimos esta primera introducción a la teoría de lenguajes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? No de momento. Profe, ¿podríamos ver aunque sea el primer ejercicio de la guía? Vamos a ver ejercicios de la guía la semana que viene. Igual ahora tenemos que ver más teoría, pero ahora vemos en todo caso. Pero esta clase Dale. particularmente vamos a ver teoría. La idea es que repasen la teoría, pasarles para que ustedes hagan en sus casas. Está diagramada así la materia, para que ustedes hagan los ejercicios. Y la clase que viene arrancamos con práctica de estos dos temas que vamos a ver, ¿sí? Y en general también subimos tips sobre cómo resolver ciertos ejercicios, ¿sí? Por las dudas, la clase que viene sería el 8, ¿no? Sí, es feriado la semana que viene. Sí, sí, está contemplado también en el programa. Un segundo, voy a compartir de nuevo. Vamos a lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Bien. Lenguajes regulares. Ahora sí. Tipo 3. Jerarquía de Chomsky, los más restrictivos, ¿sí? Los que tienen asociados un autómata finito. Acá. ¿Sí? Los más sencillos. Ahí. Los lenguajes tipo 3 tienen su propia definición. Se puede hacer por inducción, ¿sí? Los casos base se denominan también axiomas. Ya habrán hecho algo por inducción. No sé si lo siguen viendo también en matemática discreta, pero es a través de ciertos axiomas, ¿sí? Ustedes pueden empezar a hacer demostraciones formales, ¿sí? ¿Cuáles son los casos base de los lenguajes regulares? Hay tres cosas que son indiscutibles, que son así por definición. Uno, para todo ahí con i entre 1 y n, el conjunto a-i es un lenguaje regular, ¿sí? Es decir, es un lenguaje con una cadena de un símbolo, ¿sí? Cadena de un símbolo. Si yo tengo un lenguaje, sí, que son cadenas de un símbolo, es el lenguaje regular, por definición. No me lo tenés que probar, es un axioma. Los axiomas no se prueban, ¿sí? Y yo te digo, por ejemplo, un lenguaje un lenguaje que tiene las cadenas A, B, C. Es el lenguaje regular. ¿Por qué? Porque son cadenas de un símbolo, ¿sí? Lenguaje que tiene a lambda, ¿sí? Lambda, el lenguaje que solamente contiene a lambda, es regular. Y el lenguaje vacío es regular. Esos tres lenguajes son regulares por definición, son axiomas. Dicho esto, hay casos
inductivos, ¿sí? Es decir, a partir de estos axiomas yo puedo probar que otros lenguajes son regulares. Primero, la unión de lenguajes regulares es regular. Y yo sé que este lenguaje es regular y que este lenguaje es regular. Y vos me probás que hay otro lenguaje que es la unión de estos dos. Vos me podés decir este lenguaje es regular. ¿Por qué? Porque es la unión de dos lenguajes regulares. ¿Por qué? Y no sé, porque aplicaste alguna de estas otras propiedades o porque ya eran por axioma. L y M. La concatenación de dos lenguajes regulares es regular. La cláusula positiva y la cláusula reflexiva de dos lenguajes regulares es regular. A partir de los axiomas y de los casos inductivos, puedo probar que un lenguaje es regular. Vamos a ver un ejemplo. X, tal que X es un número binario par. ¿Es un lenguaje regular? No sé, esto hay que probarlo. Si yo digo que sí, tengo que probarlo. ¿Cómo? Usando los axiomas y los casos inductivos. Mirá, número binario par sería algo así, ¿no? Digamos, esto es una pseudo definición, ¿no? Es decir, combinaciones de ceros y unos, cualquier orden, pero tiene que terminar con cero. ¿Sí? Uno más ocurrencias. Cero más ocurrencias, digo, de lo primero. Entonces, yo puedo decir esto, mirá. Te puedo decir que lo expresé de esta forma, ¿no? Mirá. Acá tengo un 0, que es el 0 que termina. Acá tengo 0, el lenguaje 0, que solamente tiene a 0. El lenguaje tiene solamente a 1. Y este lenguaje es regular. Y este también es regular. ¿Por qué? Por el primer axioma, que dijimos que un lenguaje de un elemento es regular. De longitud 1, de elemento de longitud 1 es regular. ¿Sí? Y la unión de dos lenguajes regulares es regular. Y la cláusula, ya sea positiva o reflexiva de un lenguaje regular, es regular. Y la concatenación de dos lenguajes regulares es regular. Y ahí te probé que es el lenguaje regular. ¿Entiendes? ¿Dudas? Es muy fácil. ¿Sí? Se tienen que sacar los axiomas y los casos inductivos. Sigo. Dice C el alfabeto desde A hasta Z y M, tal que X es una palabra reservada del lenguaje C. Do, switch y for. Este lenguaje es finito, entonces lo puedo escribir por extensión. ¿Este lenguaje es regular? Sí, es un lenguaje regular. Fíjate. Do, ¿sí? Tiene, fíjate cómo hizo acá, ¿no? Porque do en síntesis no era un lenguaje regular. Pero lo subdivido en dos lenguajes. El lenguaje que solamente tiene AD y que solamente tiene O. El que solamente tiene A2. Y hago la concatenación de estos dos, que me va a dar el lenguaje do, que tiene A2. Y la concatenación de dos regulares, acuérdense que el lenguaje que tiene solamente un elemento de longitud 1 es regular. ¿Sí? Y acuérdense que esto fíjate que dice por causa 1, está referenciando acá siempre, ¿no? Lenguaje con una cadena de un símbolo. ¿Sí? Profe, perdón, ¿por qué se puede Sí. subdividir? Porque lo estás demostrando. Vos tenés que demostrar que este lenguaje es regular. Yo te digo, demostrame que este lenguaje es regular. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra por inducción algo? Partís de lo que se sabe. En este caso hay tres cosas que vos sabés. Que el lenguaje que contiene lambda es regular. Que el lenguaje que es vacío es regular. Y que el lenguaje que contiene cadenas de un elemento es regular. Do no es un lenguaje regular. Pero D, lenguaje que tiene AD, es regular por el axioma 1.
El lenguaje que tiene AO es regular por el axioma 1. ¿Sí? Ahora, si yo junto a D y a O por concatenación, como son lenguajes regulares, la concatenación de dos lenguajes regulares es regular. Por el caso inductivo, el segundo. ¿Sí? Misma lógica a switch y a force. Y después, ¿qué digo? Acá tengo tres lenguajes regulares. La unión de dos lenguajes regulares es regular, por el caso inductivo 1. Y la unión de dos lenguajes regulares es regular, por el caso inductivo 1. ¿Se entiende la lógica? Es que si tengo profe, yo no lo había visto por el lado de si tengo un 0 y un 1, no sería regular, pero si lo separo, sí. Si tenés un 0 y un 1, ¿cuál es tu lenguaje? 0, 1. El lenguaje 0,1 no es regular, pero el lenguaje 0 que contiene 0 es regular y el lenguaje que contiene 1 es regular. Y la unión de esos dos lenguajes es regular. ¿Por qué? Claro, Porque la claro. unión de dos lenguajes regular es regular. Así lo tendrías que probar. Si En yo te realidad, digo, profe, probame, 0,1 es regular, o sea, vos lo terminás demostrando por los axiomas. claro, vos me podés decir que es regular, pero si no lo probás, esto es formal. Si vos no lo probás, yo no te creo, ¿sí? Está mal. Si yo te digo en el examen, probame que este lenguaje es regular, vos me lo tenés que mostrar inductivamente por los axiomas. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero ahora, profe, ¿qué caso no sería regular? Algún ejemplo así, porque si siempre lo puedo dividir, No, hay lenguajes que no son regulares. Vamos a ver los lenguajes tipo 2, tipo 1, tipo 0, que no lo vas a poder probar. Porque no se pueden representar como concatenación, ni unión, ni concatenación, unión, ni cláusula reflexiva positiva. Hay un montón de lenguajes que no cumplen con ese criterio. Pasa que lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa Quizá- ahora es que estás pensando lo único que conoces, los regulares. Pero después más adelante, en las clases siguientes, vamos a presentar lenguajes que no son regulares y ahí vas a ver por qué no son regulares. Profe, entonces yo acá no estoy demostrando, por ejemplo, que do es un lenguaje regular, sino que se puede construir un lenguaje do, pero con lenguajes regulares. En realidad, lo que estás probando es que M es regular. ¿Sí? Ok. Y lo estás probando porque probaste que D es regular, que O es regular. Cuando probaste que D y que O es regular, que la concatenación de ambos es regular. ¿Sí? En realidad acá lo que está probando es que esto es un lenguaje, esto es un lenguaje, y la concatenación de esto es un lenguaje. Hace lo mismo con cada una de estas. Esto es un lenguaje. Claro, durante ese ejemplo, la palabra do en realidad es un lenguaje regular que surge de la concatenación de dos Sí, lenguajes regulares. sí. Ok. En este ejemplo, cada una de las cosas que está entre llaves es un lenguaje. Un lenguaje que usé para mi propósito, que fue probar que M es un lenguaje regular. Pero yo no puedo probar que M, que tiene do, switch y for, mirándolo así, yo no puedo decir que es regular, hasta que no haga la demostración formal. ¿Ok? y profe, perdón, una pregunta más. Cuando usamos el lenguaje M, ¿qué sería que X tal que X es una palabra reservada de C? ¿Qué sería ese C? El lenguaje de programación C. Ah, de C, ok, ok. Claro, sí, las palabras reservadas, do, while, for. Un ejemplo. Ahora, teorema muy importante, y después no digan que no lo vimos, muy importante. Todo lenguaje finito es regular. Si un lenguaje es finito, es regular. Acuérdense, esto va a servir para la vida. Todo lenguaje finito es regular. Y yo sé, si vos me probás a mí, en un examen, por ejemplo, que es el lenguaje finito, y te das cuenta que es el lenguaje finito, no tenés que probarlo porque es un teorema. Me pones, es finito, por lo tanto es regular. Y se acabó la discusión. Se ¿Sí? podría decir, profe, que el ejemplo anterior también es finito porque, digo, es regular porque es Claro. finito. Si vos te acordaste del teorema, no tenías que hacer la demostración formal. Salvo que Ok. la consigna te dice, salvo que la consigna te diga, demuestre haga la demostración formal, ¿sí?
ahí sí lo tenés que hacer. Pero digo, en muchos casos te sirve porque decís, che, este es finito, es regular. Ya sabés que es regular. Ya estás probando algo que sabés que es así, porque hay casos donde te vas a enfrentar a probar algo que no sabés si es así. ¿Sí? Bien. El universo de lenguajes sigma estrella es regular. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que era una cláusula eh, reflexiva? ¿Sí? Por eso es regular. Los lenguajes regulares tienen su propia definición. Esa definición permite representarlos, pero es complicada para la notación, es lo que acabamos de ver recién. Es tedioso hacer eso. Lo van a tener que hacer en un par de ejercicios. Es tedioso. Es fácil, pero es tedioso. Entonces a alguien se le descubrió, se le ocurrió hacer una representación mucho más agradable, memorizable, concisa de los lenguajes regulares. A eso se llama que tienen su propia definición. Cuando decimos que tienen su propia definición es que tienen su propia forma de ser expresados, ¿no? Que es a través de expresiones regulares o regex. Las expresiones regulares son más sencillas y mucho más prácticas de escribir y de visualizar y forman patrones simples. Por eso se dice que tienen un lenguaje propio. Ya saben ustedes que muchos lenguajes de programación, sistemas imperativos, ¿sí? SDK se incorporaron en una biblioteca, en una librería, soporte para expresiones regulares, porque son útiles. Y de seguro quizás alguno de ustedes ya habrá usado expresiones regulares para una aplicación práctica. Fíjense, ya sabemos que es regular, ¿sí? No porque es finito, sino porque lo probamos hace un rato, porque no era finito este. Ahí hemos hecho todo este desarrollo, ¿sí? Ahora, yo esto mismo lo voy a expresar como esta expresión regular. Fíjense. Esto quedó muy asemejado, pero acá lo expliqué como lenguajes. Pero las expresiones regulares que se nutren de las operaciones concatenación, OR, ¿sí? Para agrupar el paréntesis, la cláusula positiva y la cláusula reflexiva, y nada más que eso, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Porque, aclaro eso porque hay un montón de agregados que le dieron las expresiones regulares, pero nosotros tenemos agrupaciones, paréntesis, OR, concatenación, cláusula positiva y cláusula reflexiva. Nada más, ¿sí? Todo eso lo puedo expresar así. O sea, yo pudiera escribir 0, pipe 1, de paréntesis, estrella, concatenación, 0. Otra forma de pensar esto es decir que si vos encontrás la expresión regular, de cierta forma estás probando que ese lenguaje es regular, ¿sí? El tema es que la expresión regular puede estar mal, ¿no? Cuando vos hiciste la demostración formal te quedás más seguro, ¿no? Pero si vos hiciste una expresión regular y me decís reconoces el lenguaje y lo reconoce, estás probando que ese lenguaje es regular, ¿no? Dependiendo de qué te pide el ejercicio. Si te pide encontrar la expresión regular, ok. Si te pide hacer la demostración formal, tenés que hacerla. También sabés de que todo lenguaje finito es regular. Entonces tenés herramientas para darte cuenta si un lenguaje es regular o no. Entonces la expresión regular que tenemos acá es paréntesis 0, pipe 1, paréntesis, lo cierro, estrella de la estrellita, ¿sí? Concatenación 0. Acá hay muchas propiedades, ¿sí?, de expresiones regulares que son equivalentes. Se la dejo para que después las revisen. Hay varias que ustedes pueden jugar con ellas que son equivalentes. Esto más que nada para que a veces lo que van a pasar es que cuando se ponen a escribir expresiones regulares no le van a dar la misma. Pero fíjense la cantidad de propiedades que hay, ¿sí?, de las expresiones regulares. ¿Sí? Eso después véanlo. No es algo que es, digamos, un concepto práctico. Les va a servir para saber, ¿no? Que las expresiones regulares se pueden expresar de formas distintas y están representando lo mismo. Y creo que hasta ahí estamos. Eso es todo
lo que esta clase abarca. La introducción que contiene la teoría de lenguajes, ¿sí? Y la teoría de expresiones regulares. Puntualmente, lo que vamos a hacer ahora es, ya les acabamos de subir las dos PPT. Las dos PPT tienen audio. Le vamos a disponibilizar las dos prácticas, ¿sí? Y les vamos a mandar un ejercicio para que hagan para la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, que era lo que había preguntado el compañero, vamos a arrancar resolviendo ese ejercicio planteado y resolviendo cualquier duda, ejercicio o consulta que ustedes tengan, ¿sí? No resolvemos el ejercicio de una porque queremos que ustedes lo resuelvan primero, se den un poco contra la pared, si es necesario, lo piensen, lo planteen y después lo ponemos en común. Y eso siempre vamos a hacer todas las clases. La clase que viene vamos a ver autómata finito, pero no vamos a resolver el ejercicio de autómata finito. Le vamos a dar uno de tarea y la que sigue vamos a poner en común. Porque lo que tiene de particular estos ejercicios es que parecen fáciles cuando alguien lo hace, ¿sí? Pero después cuando lo tenés que hacer vos, no es tan fácil, hay que dedicarle tiempo. Así que ese va a ser el esquema general. Entonces, ya tienen disponibles las dos teorías. Les voy a disponibilizar las prácticas, ¿sí? Y les voy a mandar el ejercicio que tienen que ver para la clase que viene. ¿Está bien? Voy a disponibilizar también el foro de miel para que cualquier duda o consulta, ¿sí? Lo planteen ahí. Traten de que no pongan todas las respuestas, hablen entre ustedes, ¿sí? Interactúense, pero digo, porque ha pasado casos puntuales donde la idea no es que digan, bueno, a ver, resolví toda la guía, me dieron estos resultados. No, la idea es que sea un foro de debate, pero dar lugar para que todos resolvamos, para que haya un ida y vuelta, ¿sí? No para corregir lo que yo hice nomás, ¿sí? Planteen dudas, consultas, y ayúdense entre ustedes y nosotros vamos a estar moderando, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, para saber, después de la práctica de esta clase, que es la semana, bueno, la próxima clase que tengamos, ¿se suben los resultados de las prácticas que están en miel? Para No, ver si por lo menos están bien. Ah, no, tampoco. no. No. Cualquier duda que tengan, vienen y la resolvemos. La resolvemos en grupo, juntos. O sea, son ejercicios que una vez que los ponemos en común, ustedes, y por ejemplo, el de expresiones regulares no hay forma de no saber si son determinísticos, digamos. Vos podés darte cuenta si están bien o no. No hace falta eso. Y para lo que vienen, cuando tengan el autómata, por ejemplo, eh, una vez que lo construís con la herramienta, vas a poder probar que está bien, porque tiene una forma de correr, ¿sí? De pruebas, entonces vos te das cuenta si está bien o no. ¿Sí? Todos los ejercicios que hacemos son determinísticos. ¿Sí? No se suben los resultados porque el cuatrimestre que viene no lo va a hacer nadie, básicamente. Y la idea es que lo piensen y después en el examen no va a estar hecho. La idea es que cada uno lo resolvamos. ¿Sí? Genial, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna duda o consulta más? Yo tengo una consulta sobre lo último que estábamos viendo, la última Sí. diapositiva, digamos. Eso son todos propiedades de expresiones Expresiones regulares. regulares. Sí. Ok. Porque, por ejemplo, la tercera se leería como la concatenación entre una expresión regular y el conjunto vacío o vacío, porque es como el cero tachado, es equivalente a lo mismo invertido y es equivalente a vacío solo. ¿Así se Sí. interpreta? Sí. Ok. Sí, es así. Igual no tiene una aplicación práctica, es teórico, digamos. Vos pensás de que muchas de las cosas que se estudiaron acá es de ciencia de la computación, ¿sí? Y es matemática bastante Claro. pura, digamos. Y este caso puntual es una de las propiedades de los lenguajes regulares que después, nosotros en general la materia la hacemos más práctica para el perfil de un ingeniero informático, pero esta propiedad, por ejemplo, es una propiedad bien de libro, digamos, De ¿no? libro, claro, académico. Claro, sí. Como si estuvieras viendo matemática, Claro. con las propiedades del vacío. Bien, ¿alguna duda más? Bien, ya
tuvimos las dos teorías. Acuérdense de una cosa, las PPT tienen audio, ¿sí? Así que además de que esto está grabado, la PPT la van a escuchar a Mara explicando, véanlas, están buenas. Empiezan a resolver la práctica y puntualmente resuelvan el ejercicio que vamos a mandar de tarea. Nos encontramos en 2 semanas. Cualquier duda o consulta, vayamos usando Miel, aprovechemos que tenemos ese finde para resolver la guía a full y postear cualquier duda en el channel de Miel correspondiente. Bueno, chicos, que tengan muy buenas noches, que anden bien. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Buenas noches. Chao. Chao. Chao, profe, hasta luego. Muchísimas gracias.